Una carta sin remitente. Apareció en el buzón oxidado de una casa en las afueras de Los Ángeles, 17 años después de que un niño desapareciera sin dejar rastro. Durante años, Elena Ramírez se había acostumbrado a abrir ese buzón sin esperar nada. Vivía sola desde hacía más tiempo del que su memoria toleraba con claridad, y los únicos sobres que solían llegar eran cuentas vencidas, publicidad local o notificaciones del condado. Aquella mañana de abril de 1999 no parecía distinta. El sol caía perezoso sobre el techo de tejas gastadas y el viento arrastraba hojas secas contra la cerca despintada del jardín. El aire tenía ese olor a polvo y a cosas antiguas que se impregna en las casas donde ya no se espera a nadie. Pero al abrir la tapa del buzón, Elena encontró algo que no pertenecía a ese tiempo ni a esa rutina. Un sobre blanco, grueso, sin remitente, con su nombre escrito a mano en tinta azul. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo con ambas manos, temblando. Reconoció esa letra, aunque habían pasado años, aunque su mente había aprendido a sobrevivir sin pensar en él todos los días. Era la letra de su hijo. Volvió a cerrar la tapa del buzón con torpeza, mirando alrededor como si alguien pudiera estar observándola, como si esa carta no debiera existir. Caminó hacia la casa con pasos lentos, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban bajo el peso de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Entró, dejó las llaves en la mesa del pasillo como hacía siempre y se sentó sin quitarse el abrigo ni los zapatos. Solo se quedó ahí, con el sobre en las manos, observándolo como si fuera una criatura viva. En agosto de 1982, Gabriel Ramírez desapareció a 3 cuadras de su casa, en el barrio latino de Boyle Heights. Tenía 9 años. Había salido en bicicleta rumbo a la tienda de la esquina a comprar una botella de leche y un paquete de pan. Nunca volvió. No hubo testigos. No hubo gritos. No hubo rastros. Solo la bicicleta tirada junto a un basurero en un callejón sin salida. La policía llegó tarde. Los vecinos miraban con lástima, pero no sabían nada. Un perro ladraba sin parar esa tarde y el calor del asfalto parecía absorber cualquier sonido. Desde entonces, la vida de Elena se congeló. La cocina dejó de tener olor a comida. El televisor se quedó en silencio. Los cumpleaños pasaban sin torta ni velas. La cama de Gabriel seguía tendida como si algún día fuera a volver y acostarse allí. Durante los primeros meses, Elena no dormía. Caminaba de un cuarto al otro. Abría y cerraba cajones. Hablaba sola. El padre de Gabriel había abandonado la casa apenas 3 semanas después de la desaparición. No soportó la espera, la incertidumbre, ni siquiera dejó una nota. La búsqueda fue intensa al principio. La policía, los vecinos, los medios, todos parecían interesados en el caso. Se hicieron batidas, se publicaron fotos. Una vidente aseguró haberlo visto en un campo en Bakersfield. Otra dijo que lo tenían unos gitanos en la frontera. Nada era real. Con el paso del tiempo, el interés disminuyó, las pistas se agotaron y las hipótesis se enfriaron. Algunos insinuaron fuga voluntaria. Otros, un secuestro vinculado a redes ilegales. Elena nunca creyó en ninguna teoría. Solo sabía que su hijo no se había ido por voluntad propia y que estaba vivo. Durante años, colgó carteles con su cara en cada poste de luz. Asistió a vigilias, a misas, a grupos de apoyo, donde las madres lloraban con fotos ajadas en las manos. Visitó hospitales y morgues, una y otra vez. Contrató detectives privados con el poco dinero que tenía. Vendió muebles, empeñó anillos, trabajó en casas ajenas limpiando cocinas ajenas, mientras su propio hogar se desmoronaba en silencio. Un año perdió los dientes de tanto apretar la mandíbula por las noches. Otro año, su cabello comenzó a encanecer de golpe. Ninguna pista fue lo suficientemente sólida. Ningún sueño le trajo consuelo. Ahora, 17 años después, sostenía ese sobre como si fuera un trozo del pasado que se había negado a morir. Caminó de regreso a la casa sin dejar de mirarlo. Se sentó frente a la mesa, encendió la lámpara de pantalla manchada que había pertenecido a su madre y con manos torpes lo abrió. Dentro había una sola hoja, escrita por ambos lados,
con la misma letra menuda y torcida que solía ver en los cuadernos escolares de Gabriel. El papel tenía manchas, dobleces, una esquina rota, pero estaba entero, como una cápsula llegada de otro mundo. Decía: «Mamá, si estás leyendo esto, significa que logré escapar. No sé si recuerdas el día que salí en bicicleta. Nunca llegué a la tienda. Me subieron a una camioneta azul. Era un hombre y una mujer. Me dijeron que tú habías tenido un accidente y que me llevarían al hospital. Mentían. Nunca te vi de nuevo». Esa fue la primera línea. La primera de muchas. Las palabras se sucedían como una confesión escrita entre lágrimas y miedo. Gabriel hablaba de encierros, de traslados, de silencios obligados, de nombres falsos y ciudades nuevas cada año, de amenazas, de golpes, de un lugar en el desierto donde pasaron los primeros meses, de trabajos forzados en campos agrícolas, bajo el sol de Arizona, de la promesa constante de que, si intentaba escapar, su madre sería la próxima. No había una dirección, no había una firma, solo un mensaje: «No intentes buscarme. Estoy tratando de llegar a ti. Confía en mí». Elena lloró durante horas. No leyó la carta una sola vez. La leyó 5, 10. Memorizó cada línea, cada curva de las letras, cada espacio entre palabras. La sostuvo contra su pecho, contra su rostro, como si el papel pudiera hablarle con la voz de su hijo, como si pudiera abrazarlo después de tantos años de ausencia. Puso una taza de té sobre la mesa y la dejó enfriarse. Encendió un cigarro después de 10 años sin fumar. Abrió la ventana para dejar escapar los fantasmas, pero esa noche todos se quedaron. Pero más allá del dolor y del alivio, emergió una nueva pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Gabriel decidía escribir? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Quiénes lo tenían? ¿Estaba solo? ¿Estaba herido? ¿Estaba siendo perseguido? Elena no tenía respuestas, pero sí tenía algo que no había tenido en años: una pista, un indicio, una esperanza. Y esa noche, por primera vez en más de una década, no se durmió llorando. Se durmió esperando. Si te gustan historias reales que parecen salidas de una película, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Al día siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en años. Se levantó temprano, antes de que el sol tocara el alféizar de su ventana. Se vistió con ropa limpia, peinó su cabello con dedicación y se aplicó un poco de perfume que guardaba para ocasiones especiales. El frasco estaba casi vacío desde hacía más de una década. Salió de la casa sin desayunar, con la carta en la cartera, protegida dentro de una bolsa plástica. Caminó hasta la estación de policía del distrito y pidió hablar con el detective encargado del caso. No había expectativas, pero sí un impulso que no podía ignorar. El escritorio había cambiado de nombre varias veces desde 1982, y nadie de los que hoy ocupaban las oficinas recordaba a Gabriel. Algunos ni siquiera habían nacido cuando él desapareció. Le ofrecieron tomar nota de la carta, escanearla, abrir una nueva línea de investigación, pero Elena, con los ojos vidriosos y una firmeza que no temblaba, se negó a dejar el sobre. «No les voy a dar esto. No todavía», dijo, apretando su bolso contra el pecho como si llevara dentro un corazón vivo. Volvió a casa con una sensación amarga. No confiaba en las autoridades. Habían sido ineficientes, negligentes, incluso hostiles, cuando la desesperación la llevó a acusar a quien no debía. Decidió que, si su hijo había conseguido escribirle, si había logrado enviar esa carta sin ser descubierto, era porque algo estaba cambiando, y si ella se equivocaba y la carta era una trampa, debía estar preparada. No iba a confiar en nadie más. No otra vez. Durante días estudió la carta como si fuera un mapa. Buscó entre líneas, analizó palabras, repitió frases en voz baja. Se convirtió en una rutina. Café negro, cortinas corridas, cuaderno de notas, la carta abierta sobre la mesa. Detectó una mención breve a una escuela con un nombre en inglés que le sonaba: Saint Ridge. Nunca antes había oído hablar de ella. También mencionaba una familia que lo acogió durante un tiempo, una pareja mayor que hablaba poco español y que lo llamaba Gabe. Detalles que antes habrían parecido nimios,
ahora se convertían en pistas vitales. La rutina se hizo obsesiva. Elena comenzó a dormir con la carta bajo la almohada. Soñaba con campos de algodón, con camiones sin matrícula, con un niño que miraba por la ventana de una furgoneta mientras el mundo pasaba borroso. Soñaba con sus manos tocando la mejilla de Gabriel, con su voz diciéndole que ya estaba bien. Cada mañana despertaba agotada, pero decidida. Había algo en el lenguaje de su hijo, en la forma en que hablaba de caminar hacia el oeste y de esperar junto a la frontera, que le hacía pensar que él aún estaba en movimiento. Compró un mapa de carretera, marcó ciudades, trazó rutas posibles desde Arizona hacia California. En el reverso de una caja de cereal, escribió todas las posibles combinaciones de palabras con Saint Rich. Luego, recorrió bibliotecas públicas, habló con trabajadores sociales, escarbó en directorios antiguos. Nadie parecía tener información concreta, pero en 1906, una vieja guía telefónica de 1991, en la sección de instituciones educativas, encontró una entrada que le aceleró el pulso. St. Rich School, Condado de Imperial. Quedaba a más de 300 kilómetros, pero al fin tenía un punto en el mapa, una posibilidad. Ese mismo día pidió prestado un coche a su vecina, una mujer que apenas conocía, a cambio de limpiar su patio durante una semana. Empacó agua, sándwiches, una muda de ropa, una linterna y un par de fotos de Gabriel. Puso la carta dentro de una carpeta con cierre y la guardó en el asiento del pasajero. Condujo sola, con las ventanas abiertas, escuchando una emisora antigua de música romántica que le recordaba a cuando Gabriel bailaba con ella en la sala, descalzo y riendo. El camino era largo, recto, desértico. A veces el calor ondulaba sobre el asfalto como un espejismo. Elena conducía sin prisa, con los nudillos tensos y la vista fija. Paró en una estación de servicio donde nadie hablaba español. Compró un café aguado y un mapa de papel que apenas pudo leer. Al salir, preguntó por la escuela, pero nadie parecía conocerla. En algún punto, una estación de servicio abandonada apareció a un lado de la carretera. Se detuvo, bajó del coche y caminó entre los restos de una bomba oxidada. Imaginó a su hijo escondido en lugares como ese, bajo sombras, rodeado de silencio. Encendió un cigarro, miró el cielo, volvió a subir al coche. Al llegar al condado de Imperial, el sol estaba bajo y la luz pintaba las fachadas de las casas con un tono ocre. St. Rich School estaba ubicada en las afueras, junto a un campo de béisbol y un conjunto de viviendas modestas. La fachada era sencilla, con ladrillos rojos y un letrero viejo que apenas se leía. No parecía una escuela privada ni prestigiosa, era más bien un lugar donde el tiempo se movía despacio. Había niños jugando en el patio, pero ninguno de ellos se parecía al recuerdo que ella tenía de Gabriel. Aún así, los miró largo rato, como si pudiera reconocer en alguno de esos rostros el eco de su hijo perdido. Caminó hasta la entrada y se presentó como madre de un antiguo alumno. Mintió. Dijo que buscaba información sobre alguien que estudió allí a finales de los 80. Dio el nombre falso que Gabriel mencionaba en la carta. La secretaria, una mujer mayor de cabello gris y expresión amable, revisó un viejo registro. Tardó varios minutos en volver. Traía un archivador con polvo. Aquí hay un niño con ese nombre. Estuvo inscrito en 1989, pero se retiró en 1991. No, dejó contacto, nada más. Elena sintió un vértigo. Agradeció en voz baja, salió del edificio y se sentó en una banca bajo un árbol. Por primera vez tenía una confirmación. Gabriel había estado ahí. Había sido real. Estaba vivo en ese año. A sus 16 años. Sintió un temblor recorrerle la columna. Sacó la carta. La volvió a leer. Las palabras adquirían ahora un peso distinto. Cada frase encajaba como una pieza. Había verdad ahí. Se lo había dicho el instinto desde el principio, pero ahora tenía pruebas. Esa noche no regresó a Los Ángeles. Se hospedó en un motel barato junto a la carretera. No encendió la televisión, no durmió bien, pero al amanecer supo que ya no podía detenerse. Algo, en alguna parte, la estaba guiando. No olvides suscribirte para seguir esta historia y conocer la verdad detrás de la carta.
Al amanecer, Elena salió del motel con el rostro ojeroso, pero la mirada firme. Se detuvo frente al espejo del baño antes de partir. No reconocía del todo a la mujer que la miraba. Tenía el rostro demacrado, pero había en sus ojos un brillo que no recordaba desde hacía años. El brillo de una madre que ha vuelto a sentir que su hijo no es un recuerdo, sino una posibilidad. Compró café en un local de paso y preguntó por Saint Rich a varios vecinos. Nadie parecía saber mucho. Algunos pensaban que la escuela ya no operaba, otros que era parte de una red de refugios religiosos. Un hombre mayor le dijo que creía haber oído ese nombre vinculado a una granja, no a una escuela. Esos comentarios encendieron nuevas dudas en Elena. ¿Era realmente una institución educativa o solo una fachada más en la historia de su hijo? Ese mismo día, visitó la biblioteca pública del condado. Pasó horas revisando microfilmes de periódicos locales entre 1988 y 1992. En una edición de marzo de 1990, encontró una nota breve sobre una feria escolar organizada por Saint Rich School. No incluía fotos, pero en otra página, en la sección de sociales, encontró algo más revelador. Una imagen borrosa de un grupo de niños actuando en una obra de teatro comunitaria. En una esquina, medio oculto, había un niño de cabello oscuro, rostro serio. No podía asegurarlo, pero algo en su postura, en los ojos, la estremeció. Guardó una copia. Volvió al motel y colocó esa imagen junto a la carta. Miraba ambos documentos como si uno pudiera hablarle del otro. Esa noche, la lluvia golpeó el techo de zinc y el ruido no la dejó dormir. Gabriel parecía estar en todas partes, en la sombra del armario, en el sonido del agua cayendo, en cada niño que veía en la calle. A ratos se levantaba para mirar por la ventana. El viento sacudía los letreros y las ramas. Se preguntaba si, en algún punto de la noche, su hijo estaría haciendo lo mismo. A la mañana siguiente, regresó a St. Rich. Esta vez habló con un conserje que estaba barriendo la entrada. Era un hombre callado, de manos grandes y uñas gastadas. Elena le mostró la foto. El hombre la observó con detenimiento, frunciendo el ceño. Ese niño, creo que vivía con los Wilkins en la colina. Venía solo, siempre callado. Se fue de un día para otro. Dijo que su familia se mudaba. Nadie lo volvió a ver. Elena sintió cómo el estómago se le cerraba. Los Wilkins. Apuntó el nombre en su libreta. Preguntó por la dirección, pero el hombre no la recordaba con exactitud. Dijo que la casa estaba al final de una calle de tierra, con un buzón amarillo y un roble enorme en el frente. No había muchas así. Condujo durante una hora por caminos rurales. Preguntaba en cada cruce. Algunos la ignoraban, otros eran amables. Finalmente, encontró la casa. Vieja, descuidada, con un tejado vencido y un buzón amarillo inclinado. Tocó la puerta. Nadie respondió. Dio la vuelta y miró por una ventana. Estaba vacía. Solo polvo, telarañas, muebles cubiertos con sábanas, pero sobre una repisa, algo llamó su atención. Una caja de zapatos abierta. Dentro, lo que parecían cuadernos escolares, una figura de acción rota y una foto doblada. Era de un niño, junto a un perro. No estaba segura, pero juraría que era Gabriel. Se retiró antes de que alguien la viera. Llamó a la policía desde una cabina. Dejó un reporte anónimo. No quería involucrarse aún. No hasta saber más. En el camino de regreso al motel, la mente de Elena no paraba de reconstruir escenas. Un niño comiendo solo, durmiendo en silencio, esperando sin saber a quién. Pensó en los Wilkins. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían llegado a tener a su hijo? ¿Lo sabían? ¿Lo criaron? ¿Lo explotaron? Imaginó cientos de escenarios, todos posibles, todos dolorosos. El rostro de su hijo en la fotografía comenzaba a transformarse en 1000 versiones distintas. Volvió al motel con una mezcla de ansiedad y certeza. No tenía respuestas completas, pero estaba cerca, muy cerca. Esa noche no durmió. Comenzó a escribir una carta. No sabía a quién se la escribiría. Tal vez a su hijo, tal vez a sí misma. Necesitaba poner en palabras el torbellino que llevaba dentro. La tinta manchó el papel y sus lágrimas lo arrugaron. La carta decía: Gabriel, si puedes sentirme, si mis pasos están rozando los tuyos, no te detengas. Yo tampoco lo haré. Esta vez
No dejaré que el silencio nos gane. Esta vez te encontraré, y no me iré sin ti. Al dejar el bolígrafo sobre la mesa, sus párpados finalmente cedieron. Se quedó dormida con la cabeza apoyada sobre sus brazos, mientras la lluvia retomaba su ritmo en el tejado, como un arrullo triste pero constante. La mañana siguiente comenzó sin sol. Una niebla espesa cubría los campos del condado de Imperial y daba a las cosas una apariencia irreal, como si el mundo entero se hubiera sumido en un sueño largo y silencioso. Elena despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo del motel. No era nada, solo el crujido de un huésped madrugador arrastrando su maleta. Se levantó lentamente, recogió la carta de la mesa y la guardó en su bolso, como cada día desde que la recibió. Esa mañana no tenía un plan claro. Había seguido una pista, había encontrado una casa, había visto una fotografía. Todo eso era más de lo que había tenido en 17 años, pero también era menos de lo que necesitaba para encontrar a Gabriel. Decidió volver a la biblioteca. Esta vez no buscó en los periódicos, sino en los registros del condado. Pasó horas revisando censos, documentos de propiedad, licencias. Encontró un nombre, Nathaniel Wilkins, dueño de la casa desde 1987 hasta 1994. Después, la propiedad quedó embargada. Anotó los datos y preguntó a una bibliotecaria si conocía a alguien con ese apellido. La mujer pensó un momento y dijo que años atrás un tal Wilkins había trabajado en una granja al sur del condado, una de esas que contrataban peones estacionales donde nadie hacía muchas preguntas. Elena se dirigió hacia allí. El camino era largo y solitario. Atravesó campos de cultivo, invernaderos, tractores estacionados. En el aire flotaba el olor denso de la tierra mojada, mezclado con fertilizante y humo viejo. Al llegar, encontró una oficina, desvencijada y una mujer joven detrás de un escritorio. Preguntó por Nathaniel. La mujer frunció el ceño. ¿El viejo Wilkins? Murió hace como 5 años. Vivía en un tráiler al final del camino. Era raro, siempre solo. Nunca hablaba de su pasado. Elena pidió ver el lugar. La mujer dudó, pero accedió. La acompañó en su coche hasta una zona alejada. Allí, bajo un árbol torcido, había un tráiler oxidado. La puerta estaba cerrada con una cadena, pero una de las ventanas estaba rota. Elena miró hacia adentro. Solo oscuridad, pero alcanzó a ver sobre una mesa algo familiar, una caja de cartón con papeles. Pidió permiso para entrar. La mujer, visiblemente incómoda, se negó. Prometió que enviaría a alguien a revisar el contenido. Elena le dejó su número. No sabía si la llamarían, pero algo en ese lugar le dio un escalofrío, algo que no supo nombrar. Al regresar al coche, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no por miedo, sino por la angustia de saber que la verdad estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. De regreso al motel, recibió una llamada. Era la mujer de la granja. Habían abierto la caja. Dentro había cuadernos viejos, facturas, papeles sueltos y una libreta con dibujos infantiles. Al dorso de uno de ellos, una firma, Gabe R. Elena pidió que se lo guardaran. Condujo de inmediato. Cuando tuvo la libreta en sus manos, sintió que el corazón le latía como cuando Gabriel era bebé y dormía sobre su pecho. Pasó las páginas lentamente. Había dibujos de casas, de árboles, de un perro. Uno en particular la dejó sin aliento. Una mujer de cabello oscuro y un niño tomados de la mano frente a una casa azul. En la parte inferior, una palabra mal escrita, home. Elena sostuvo ese dibujo como si fuera un retrato familiar. Recordó que cuando Gabriel era pequeño, solía dibujar siempre con crayones naranjas, sin importar el tema. En ese cuaderno también había naranjas, salpicando el cielo, las paredes, los techos. Era su firma, un rastro inequívoco. El olor del papel viejo se mezclaba con el de sus propias manos. Se sentía como si hubiera desenterrado una parte de su hijo, algo vivo entre tanto silencio. Esa noche no escribió cartas, no lloró, no prendió la televisión. Se sentó en silencio, con la libreta sobre las piernas y cerró los ojos. Sentía que su hijo le hablaba desde esas hojas, que en esos trazos había un camino, un eco de su voz, y aunque no sabía aún cómo ni cuándo,
Comprendió que él la estaba esperando tanto como ella lo buscaba. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esa búsqueda. Había alguien al otro lado dando señales desde el fondo del tiempo. Entonces, como en un impulso guiado por una fuerza que no podía explicar, volvió a abrir la carta. La leyó una vez más, esta vez buscando no el contenido sino los silencios, las pausas, las frases que parecían no encajar. Notó algo que hasta entonces le había pasado inadvertido. Una mención breve, perdida entre párrafos, sobre una iglesia blanca en la frontera, donde todo empezó de nuevo. Esa frase suelta y ambigua le martilló el pecho. Abrió su mapa. En el margen sur, donde California se desdibuja con México, había una pequeña localidad con nombre casi borrado por el pliegue del papel: Jacumba. Había pasado por ahí años atrás, cuando buscaba sin rumbo. Recordaba un templo blanco, pequeño, al borde de la carretera. Se levantó de golpe. Sintió que el cuerpo entero le pedía moverse. Empacó la libreta, la carta, sus pocas pertenencias. Pagó la cuenta del Municipal Motel y salió rumbo al sur. El camino era árido, desierto. Las señales de tráfico eran escasas, pero el paisaje parecía hablarle, como si todo, incluso el viento, empujara en esa dirección. Al llegar a Jacumba, el sol ya caía. Encontró la iglesia, blanca, modesta, con un campanario bajo y una cruz metálica oxidada. Estaba cerrada, pero una anciana en la casa vecina le dijo que el padre que oficiaba allí venía solo los domingos. Preguntó por niños, por familias que hubieran pasado por allí hace años, la mujer pensó. Luego señaló hacia el este. Los Galvez vivieron ahí. Ayudaban en la iglesia. Tenían un niño callado, que no hablaba mucho. Creo que era adoptado. Elena sintió que se le doblaban las piernas. Se apoyó en la verja de madera. Agradeció. Y supo sin dudas que ese niño era Gabriel. La niebla persistía en Jacumba, pegada a las montañas bajas como una manta sucia. Elena pasó la noche en un hostal que olía a madera vieja y café recalentado. No durmió. Repasó cada palabra de la UAM, anciana, cada gesto. Un niño callado, adoptado. Esa frase la perseguía. Al amanecer se dirigió hacia donde la mujer había señalado. Una casa de paredes gastadas, techos bajos y un jardín abandonado. Golpeó la puerta 3 veces. Nadie respondió. Caminó alrededor. En la parte trasera un columpio oxidado se mecía con el viento. Era una escena quieta, como suspendida en el tiempo. Tocó la ventana con los nudillos. Esperó. Nada. Decidió regresar más tarde. En el pueblo, preguntó por los Galvez. En la tienda, en la iglesia, en la estación de servicio. Nadie parecía recordar mucho. Un joven le dijo que los ancianos Galvez habían muerto hacía años y que el niño que vivía con ellos había desaparecido poco antes. Otros decían que se fue a México, que lo devolvieron, que nunca habló con nadie. Rumores, sombras de una historia más grande. Elena alquiló una bicicleta y recorrió los alrededores. En un basurero detrás de la antigua casa encontró restos de papeles quemados, fragmentos ilegibles, entre ellos un pedazo que aún conservaba tinta. Gabriel lo guardó sin decir palabra. Volvió a la casa al atardecer. Esta vez encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela. El aire era denso, con olor a humedad y madera podrida. Las habitaciones estaban vacías. En una de ellas una colcha infantil sobre un colchón viejo. En la pared, marcas de altura hechas con lápiz. Fechas: 1989, 1990, 1991. Al lado de cada raya, una inicial: G. Elena apoyó la frente en esa pared. Cerró los ojos. Era como tocar la memoria física de su hijo. Allí había crecido. Allí había estado. Allí lo habían tenido. En la cocina encontró un cajón con recortes de periódicos, entre ellos una foto de un grupo de niños con disfraces. En uno, un niño vestido de ángel, con alas mal puestas y una mirada distante. Tenía los ojos de Gabriel. Volvió al hostal con las manos llenas de fragmentos. La propietaria, una mujer menuda y silenciosa, le ofreció té sin preguntar nada. Elena aceptó. Esa noche escribió en su cuaderno: «He encontrado rastros. No sé cuánto falta, pero sé que estoy en el camino correcto. Me hablaste en silencio y te oí.
A la mañana siguiente, fue a la iglesia. El padre había llegado. Era un hombre de voz suave y acento centroamericano. Elena pidió hablar con él. Le contó su historia sin dramatismo. Mostró la carta, los dibujos, la foto del niño con alas. El padre escuchó en silencio. «Recuerdo a ese niño», dijo al fin. No hablaba mucho. Se sentaba aquí, en el último banco. Tenía los ojos llenos de cosas que no decía. Un día se fue. Nadie supo a dónde, pero dejó algo atrás. Un cuaderno. Buscó en un armario y sacó un cuaderno de tapas duras, cubierto de polvo. Elena lo abrió. En la primera página, con letra temblorosa, decía: «Mi nombre es Gabriel. Me llamaban de otra forma, pero no era yo». El cuaderno era un diario, fragmentos desordenados, como pensamientos sueltos. Hablaba de noches de frío, de una mujer que le hablaba en sueños, de un perro que lo acompañaba, de su deseo de escapar, de su miedo. Había una entrada que decía: «Si algún día mamá viene, sabrá que estuve aquí». Elena abrazó el cuaderno. El padre no dijo nada. La acompañó hasta la salida. Afuera, el sol comenzaba a disipar la niebla. La luz caía sobre la tierra como una promesa. Esa noche, Elena se sentó bajo el porche del hostal. Leyó el cuaderno de principio a fin. Cada palabra la hacía temblar. Gabriel la había estado esperando. Había dejado un rastro. No estaba perdida. Solo debía seguir. La mañana siguiente, antes del amanecer, Elena ya estaba en pie. Condujo hacia el este siguiendo el límite entre California y México, bordeando la frontera como si esperara encontrar algo más allá del horizonte. Cada kilómetro parecía empujarla hacia una verdad que aún no tenía forma. En su mente repasaba cada línea del diario, nombres, lugares, referencias sueltas. Una mencionaba una casa en Caléxico, donde los mayores hablaban raro y los días eran cortos. Allí se dirigió. Caléxico era un lugar fronterizo, confuso. Español y inglés se mezclaban en los letreros, en las conversaciones, en el aire. Elena caminó entre calles polvorientas, preguntando con la foto del niño en la mano. Muchos negaban con la cabeza. Algunos no contestaban. Pero una mujer, al ver la imagen, bajó la mirada y murmuró: «Ese niño, creo que lo vi hace años. Estaba con una señora de cabello blanco, siempre callado». Elena preguntó dónde vivían. La mujer señaló hacia un barrio en las afueras, donde las casas eran de concreto y los patios tenían rejas bajas. Allí encontró una vivienda con cortinas viejas y un jardín seco. Golpeó. Una anciana abrió. «¿Gabriel?», repitió, como si la palabra la llevara a otro tiempo. Aquí vivió un niño. No hablaba. Le decían Gabriel, sí, pero se fue. Se escapó una noche. Nadie lo volvió a ver. Elena sintió un vacío. Agradeció. Se alejó caminando. En la esquina vio una pared con grafitis. Uno de ellos, en letras pequeñas, decía: «Volveré, G». Su respiración se cortó. Volvió al coche. No lloró. No se derrumbó. Solo sostuvo el volante con fuerza. El mundo seguía girando. Pero ella, ahora, sabía que estaba a solo un paso de su hijo. La noche en Caléxico cayó sin avisar, teñida de un calor seco que no bajaba ni con la luna alta. Elena durmió poco, entre sueños confusos de puertas que se abrían y voces que no alcanzaba a entender. Al despertar, lo supo. Era hora de volver a Los Ángeles. No por resignación, sino porque intuía que el próximo paso no se encontraba. En los mapas, debía pensar, reunir todo lo que sabía, ordenar las piezas del rompecabezas. En el camino de regreso, la radio hablaba de elecciones, de lluvias en el norte, de un accidente en la autopista. Elena no escuchaba. Su mente iba por otro carril. Recordaba el diario, las fechas en la pared, la mirada del niño con alas. Todo apuntaba a un patrón, pero aún no lograba descifrarlo. De vuelta en su casa, el aire olía a encierro. Había dejado las ventanas cerradas por días. Abrió todo. Dejó que el viento removiera los restos del pasado. Sobre la mesa del comedor, extendió los objetos que había traído: la carta, la libreta de dibujos, el diario, las fotos. Los dispuso como en un altar. Necesitaba verlos juntos, sentir que no estaba imaginando nada. Durante horas Elena hizo listas: lugares, fechas,
nombres. Cruzaba líneas entre elementos. Tachaba, reescribía. A medida que avanzaba, algo comenzaba a emerger. Gabriel no solo había estado moviéndose de un lugar a otro, había dejado marcas, mensajes, como si hubiera querido que ella lo encontrara, pero con cuidado, como si supiera que aún lo buscaban. Recordó un detalle del diario que hasta entonces había pasado por alto, una mención fugaz a un lugar donde los niños dormían juntos en literas y las ventanas tenían barrotes. En el margen, escrito con otra letra, tal vez de alguien más, había un nombre, Casa Esperanza. Elena buscó ese nombre en guías telefónicas, directorios antiguos, registros sociales. Nada, pero en un boletín parroquial del año 1995 encontró una mención. Casa Esperanza, refugio temporal para menores sin documentos, zona este de Los Ángeles. Su corazón se aceleró. Al día siguiente, fue al lugar. Lo que encontró fue un edificio abandonado, cubierto de grafitis con ventanas tapiadas. Caminó alrededor. En una de las paredes, pintado con aerosol negro, había un dibujo infantil, un sol, una casa, un perro, y abajo, otra vez, G. Entró por una puerta lateral rota. El interior olía a humedad, a escombros, pero en una habitación del fondo, bajo una pila de maderas, encontró algo que la hizo detenerse, un cuaderno. Tenía la tapa rota. Lo abrió. En la primera página, escrito con lápiz, Gabriel R. Las páginas estaban casi en blanco, solo frases sueltas. Hoy no vino la señora buena. Vi a mamá en la tele, creo. No puedo hablar, pero sí puedo escribir. Tengo miedo de que me olvides. Elena se sentó en el suelo, entre polvo y silencio. Esa habitación había sido su mundo. Ese cuaderno, su única voz. Lloró sin hacer ruido. Luego se limpió el rostro con la manga y se puso de pie. Aún quedaba camino por andar. Salió del edificio y antes de irse dejó algo suyo. Una foto de Gabriel pegada a la pared con un mensaje detrás. Te sigo buscando, mamá. No había certeza de que la viera, pero el acto, simple y silencioso, era parte del viaje, porque ahora sabía que la distancia entre ella y su hijo no era tan grande. Solo necesitaba continuar. Antes de dejar el barrio, se detuvo en una tienda local. Compró una caja de chinchetas y un rollo de papel Kraft. Esa misma tarde, en su casa, cubrió una de las paredes del cuarto de Gabriel con ese papel marrón. Comenzó a fijar en él cada objeto, cada recorte, cada palabra hallada. La carta, las notas, el dibujo del ángel, el cuaderno, el diario, los nombres. Era un mapa vivo, un altar en expansión. Cada mañana se sentaba frente a esa pared y agregaba algo, una conexión, una teoría, un recuerdo. Se convirtió en su centro, su brújula. Allí descubrió que varias de las fechas escritas en los diarios coincidían con eventos públicos, marchas, celebraciones religiosas. Dedujo que Gabriel había sido trasladado siempre en esas fechas, aprovechando el desorden. Un patrón, una pista más concreta. La rutina de Elena cambió. Iba a dormir con la imagen de la pared en la mente y despertaba con ideas nuevas. Empezó a registrar todo en un cuaderno, incluso los sueños, que ahora parecían guiados por señales, una estación, un tren, una cifra. No eran solo símbolos, eran fragmentos de una ruta. Contactó a una periodista local que cubría temas de migración y desapariciones. No le contó todo, pero compartió fragmentos, esperando una reacción. La mujer se mostró interesada. Le habló de una serie de reportajes sobre menores desaparecidos en los 80 y 90. Le prometió revisar sus archivos. Quedaron en verse. Esa noche, Elena sintió algo nuevo, movimiento, como si todo el silencio acumulado comenzara, por fin, a romperse. Elena llegó temprano a la redacción del periódico. Era un edificio sin pretensiones, con una fachada de ladrillos y una recepción silenciosa. La periodista, Cecilia Vargas, la esperaba con una carpeta en la mano. Llevaba el cabello recogido y el rostro marcado por ojeras. Había estado revisando archivos toda la noche. Encontré cosas, dijo sin preámbulos, pero nada con certeza. Solo patrones, como tú. Se sentaron en una sala de juntas vacía.
Cecilia desplegó recortes, notas antiguas sobre albergues cerrados, investigaciones inconclusas, nombres de organizaciones religiosas vinculadas a menores desaparecidos. Había uno que se repetía: Fundación El Faro. Esta organización operaba en la frontera desde los 70, explicó. Ofrecían ayuda humanitaria a menores indocumentados, pero varios testimonios apuntan a que usaban a los niños como mano de obra en campos del sur. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Elena sintió que la piel se le erizaba. Gabriel había mencionado campos. Trabajo bajo el sol. ¿Podía haber estado ahí? ¿Dónde queda ahora esa fundación?, preguntó. Cecilia negó con la cabeza. Legalmente no existe desde 1998, pero hay registros de una sede en Bakersfield que nunca fue inspeccionada. Un antiguo internado. Elena anotó la dirección. Agradeció sin prometer nada. No podía decir qué haría. Solo sabía que tenía que ver ese lugar con sus propios ojos. Esa misma tarde, empacó lo necesario y salió rumbo al norte. El camino a Bakersfield era largo, recto, rodeado de campos secos. Los postes eléctricos se alineaban como centinelas mudos. Elena no escuchaba música, solo el ruido del motor y el golpeteo del viento. A lo lejos, pudo ver siluetas de cosechadores trabajando, figuras inclinadas bajo un sol invisible que parecía seguirlos. Al llegar, encontró el edificio al final de una carretera secundaria. Era grande, de ladrillos grises, con ventanas tapiadas y un portón oxidado. Daba la impresión de haber sido olvidado por décadas. Bajó del coche, caminó hasta el portón y lo empujó. Estaba abierto. El chirrido de las bisagras rompió el silencio como un lamento. Adentro, el silencio era espeso. El edificio crujía bajo su propio peso. Pasillos largos, puertas sin cerraduras, aulas vacías. En una pared aún colgaban horarios escolares escritos con tiza. En otra, una pizarra con dibujos infantiles. Uno de ellos, una figura pequeña detrás de una cerca, y al pie, en letras diminutas, G. Elena se quedó mirando ese dibujo durante minutos. Luego, recorrió el lugar, cuarto por cuarto. En uno de los dormitorios encontró literas oxidadas, colchones rotos. Sobre una de las camas, una inscripción tallada en la madera. Gabriel estuvo aquí, 1994. Se sentó al borde de esa cama. Pasó la mano sobre el nombre. Sintió una mezcla de furia y ternura. Había estado tan cerca tantas veces, y ahora esa certeza la golpeaba como una ola. Se levantó y tomó una foto. No como prueba, sino como promesa. En el aire flotaba un olor agrio, mezcla de madera húmeda y recuerdos viejos. En el patio trasero, encontró un cobertizo cerrado con candado. Lo forzó con una piedra. Adentro, cajas, ropa, zapatos de niño, cuadernos viejos, y en una caja pequeña, una foto escolar. Niños alineados. Tercera fila, segundo desde la izquierda. Gabriel, más alto, más flaco, pero su mirada seguía intacta. Revisó el reverso de la foto. Estaba fechado. Abril 1994. Debajo, los nombres estaban escritos con tinta azul. Al lado de Gabriel, otro nombre aparecía, subrayado, Luis M. No sabía quién era, pero lo anotó. Cualquier conexión era valiosa. Antes de irse, caminó hasta el frente del edificio una vez más. Sacó su cuaderno. Escribió una sola línea. Lo encontré. Luego guardó la foto en su cartera. Respiró hondo y cerró la puerta con cuidado, como quien deja algo atrás, sabiendo que no se ha terminado. Esa noche durmió en un motel a las afueras. Llevó la foto a la cama. Soñó con un tren que cruzaba el desierto. En uno de los vagones, su hijo la miraba a través de la ventana sin hablar. Al despertar supo que no podía detenerse. El final no estaba lejos, pero también supo que el dolor iba con ella, como una sombra que ya no dolía del mismo modo, sino que guiaba. Desayunó en un café de carretera, con el cuaderno de notas abierto frente a ella. Volvió a revisar todo lo escrito sobre la Fundación El Faro. Había otra mención, al margen de un informe antiguo, sobre una residencia satélite en Visalia, un lugar al que trasladaban a los niños que mostraban problemas de conducta. Tomó el volante con decisión. Visalia estaba a menos de 2 horas. El paisaje era distinto, más verde,
con árboles dispersos y campos de naranjos. Al llegar, preguntó en una tienda por la antigua residencia. Un hombre mayor, con acento texano, le dijo que había sido demolida, pero que antes los niños se escapaban por las noches y dormían en el granero del viejo Coleman. Elena pidió indicaciones y condujo hasta la granja. El lugar estaba abandonado, pero aún en pie. En el granero, entre montones de paja seca, encontró restos de fogatas, latas vacías y una tabla clavada en una viga. Tallado con cuchillo, un mensaje breve: «Voy a cruzar, no me olvides». Elena dejó atrás el granero con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Ese mensaje, aunque breve, era una afirmación rotunda. Gabriel no solo había pasado por allí, también había tenido un plan. Cruzar. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Solo? ¿Con ayuda? Las preguntas se agolpaban mientras conducía por la carretera vacía de regreso al motel. Esa noche no pudo dormir. Escribió durante horas en su cuaderno. Fechas, nombres, fragmentos de frases. Luis M. El nombre subrayado junto a Gabriel en la foto escolar se convirtió en su nuevo eje. Necesitaba saber quién era. Podía ser un amigo, un testigo, tal vez alguien que también había escapado, o alguien que sabía cómo encontrarlo. Al amanecer, fue a una biblioteca municipal. Pidió anuarios escolares de los años 90, registros de residencias, juveniles, cualquier cosa. No fue fácil, pero en una publicación interna de la Fundación El Faro encontró una carta firmada por un exalumno, Luis Mendoza. Hablaba de su tiempo en la residencia de Bakersfield. No mencionaba a Gabriel, pero su nombre coincidía. Buscó en registros públicos. Encontró una dirección en Fresno. Dudó unos segundos. Luego subió al coche y tomó rumbo norte. Fresno era más grande, más caótico. Calles densas, tráfico, ruido. Llegó a la dirección, un taller mecánico. Preguntó por Luis. Un hombre con manchas de aceite en las manos le dijo que sí, que trabajaba allí, pero que salía tarde. Esperó en un banco frente al local durante horas. A las 6, vio a un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, con una leve cojera, cerrar la persiana metálica del taller. Se acercó con cautela. «¿Luis Mendoza?» El hombre la miró desconfiado. «¿Quién pregunta?» «Soy Elena Ramírez. Busco a mi hijo. Se llama Gabriel. Creo que lo conociste». El silencio fue inmediato. Luis bajó la mirada. Se frotó la nuca. Luego, con un suspiro, dijo: «Sí, lo conocí. Estuvimos juntos en el Faro. Dormíamos en la misma habitación». Elena contuvo la respiración. Luis la invitó a caminar hasta una taquería cercana. Se sentaron en una mesa del fondo. Luis pidió agua. Elena no pidió nada. Gabriel no hablaba mucho, pero escribía. Me dejó una carta. Cuando se fue, me dijo que si alguna vez venía alguien buscándolo, se la diera. Sacó de su mochila una hoja doblada en 4, amarilla por el tiempo. Se la entregó. Elena la desplegó con manos temblorosas. Reconoció la letra. «Mamá, si esta carta te llega, es porque lograste seguirme. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si aún estás buscándome, pero yo sigo intentando volver. Hay un sitio al que siempre quise llevarte. Está en la costa, cerca de un faro. Si llegas ahí, me encontrarás. Abajo, una firma. Gabriel». Elena sintió que el suelo se le movía. Preguntó a Luis si sabía a qué faro se refería. Él asintió. Hablaba del faro de Point Reyes. Me lo mencionó muchas veces. Decía que si lograba escapar se escondería allí. Esa noche, Elena no volvió al motel. Manejó hacia la costa. El camino era largo, oscuro, pero dentro de ella algo la impulsaba. Una certeza, un latido. Llegó a Point Reyes al amanecer. El faro se erguía solitario frente al océano, envuelto en niebla. Bajó las escaleras. Cada paso era una oración, un recuerdo, un latido más fuerte. Al llegar al último escalón, lo vio. Un joven de rostro delgado, con los ojos de Gabriel, sentado en un banco de madera leyendo un libro viejo. Levantó la vista. La reconoció. No hubo palabras. Solo un abrazo larguísimo, donde el tiempo pareció deshacerse. Se sentaron juntos frente al mar. Gabriel no hablaba con fluidez. Su voz salía baja, quebrada. Pero no hacía falta. Elena le tocó la cara, el cabello, las manos,
como si quisiera reconstruirlo con las yemas de los dedos. Él sonrió tímido. Contó fragmentos. Cómo huyó, cómo sobrevivió con ayuda de desconocidos, cómo soñaba con ese día desde que aprendió a escribir su nombre de nuevo. Esa tarde, caminaron por la playa. Elena sacó una foto de cuando él tenía 8 años. Gabriel la tomó en silencio. Sus ojos se llenaron de agua. No la soltó durante horas. Elena dejó atrás el granero con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Ese mensaje, aunque breve, era una afirmación rotunda. Gabriel no solo había pasado por allí, también había tenido un plan. Cruzar. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Solo? ¿Con ayuda? Las preguntas se agolpaban mientras conducía por la carretera vacía de regreso al motel. Esa noche no pudo dormir. Escribió durante horas en su cuaderno. Fechas, nombres, fragmentos de frases. Luis M., el nombre subrayado junto a Gabriel en la foto escolar, se convirtió en su nuevo eje. Necesitaba saber quién era. Podía ser un amigo, un testigo, tal vez alguien que también había escapado, o alguien que sabía cómo encontrarlo. Al amanecer, fue a una biblioteca municipal. Pidió anuarios escolares de los años 90, registros de residencias juveniles, cualquier cosa. No fue fácil, pero en una publicación interna de la Fundación El Faro, encontró una carta firmada por un exalumno, Luis Mendoza. Hablaba de su tiempo en la residencia de Bakersfield. No mencionaba a Gabriel, pero su nombre coincidía. Buscó en registros públicos. Encontró una dirección en Fresno. Dudó unos segundos. Luego subió al coche y tomó rumbo norte. Fresno era más grande, más caótico. Calles densas, tráfico, ruido. Llegó a la dirección. Un taller mecánico. Preguntó por Luis. Un hombre con manchas de aceite en las manos le dijo que sí, que trabajaba allí, pero que salía tarde. Esperó en un banco frente al local durante horas. A las 6, vio a un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, con una leve cojera, cerrar la persiana metálica del taller. Se acercó con cautela. ¿Luis Mendoza? El hombre la miró desconfiado. ¿Quién pregunta? Soy Elena Ramírez. Busco a mi hijo. Se llama Gabriel. Creo que lo conociste. El silencio fue inmediato. Luis bajó la mirada, se frotó la nuca, luego con un suspiro dijo, sí, lo conocí. Estuvimos juntos en el Faro, dormíamos en la misma habitación. Elena contuvo la respiración. Luis la invitó a caminar hasta una taquería cercana. Se sentaron en una mesa del fondo. Luis pidió agua. Elena no pidió nada. Gabriel no hablaba mucho, pero escribía. Me dejó una carta. Cuando se fue, me dijo que si alguna vez venía alguien buscándolo, se la diera. Sacó de su mochila una hoja, doblada en 4, amarilla por el tiempo. Se la entregó. Elena la desplegó con manos temblorosas. Reconoció la letra. Mamá, si esta carta te llega, es porque lograste seguirme. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si aún estás buscándome, pero yo sigo intentando volver. Hay un sitio al que siempre quise llevarte. Está en la costa, cerca de un faro. Si llegas ahí me encontrarás. Abajo, una firma. Gabriel. Elena sintió que el suelo se le movía. Preguntó a Luis si sabía a qué faro se refería. Él asintió. Hablaba del faro de Point Reyes. Me lo mencionó muchas veces. Decía que si lograba escapar se escondería allí. Esa noche, Elena no volvió al motel. Manejó hacia la costa. El camino era largo, oscuro, pero dentro de ella, algo la impulsaba. Una certeza, un latido. Detuvo el coche una vez para tomar aire, miró el cielo sin estrellas y pensó que estaba más cerca de su hijo que nunca, que si se detenía, se arrepentiría el resto de su vida. Llegó a Point Reyes al amanecer. El faro se erguía solitario frente al océano, envuelto en niebla. Bajó las escaleras. Cada paso era una oración, un recuerdo, un latido más fuerte. Al llegar al último escalón, lo vio. Un joven de rostro delgado, con los ojos de Gabriel, sentado en un banco de madera, leyendo un libro viejo. Levantó la vista. La reconoció. No hubo palabras, solo un abrazo larguísimo, donde el tiempo pareció deshacerse. Se sentaron juntos frente al mar. Gabriel no hablaba con fluidez. Su voz salía baja, quebrada, pero no hacía falta. Elena le tocó la cara, el cabello, las manos,
como si quisiera reconstruirlo con las yemas de los dedos. Él sonrió tímido, contó fragmentos, cómo huyó, cómo sobrevivió con ayuda de desconocidos, cómo soñaba con ese día desde que aprendió a escribir su nombre de nuevo. Esa tarde caminaron por la playa. Elena sacó una foto de cuando él tenía 8 años. Gabriel la tomó en silencio. Sus ojos se llenaron de agua. No la soltó durante horas. Durmieron en una cabaña alquilada cerca del faro. Cocinaron juntos algo sencillo. Gabriel se despertó en la madrugada temblando por una pesadilla. Elena lo abrazó sin hacer preguntas. Solo lo sostuvo hasta que volvió a dormirse. Al amanecer, tomaron té sentados en el porche, envueltos en mantas, viendo la niebla elevarse lentamente. Ninguno sabía qué vendría después, pero por primera vez en 17 años compartían el mismo tiempo, el mismo aire, y eso bastaba. Antes de irse, Gabriel la llevó a un pequeño cuarto donde guardaba sus cosas. Había recortes, dibujos, libros. Elena reconoció su propia letra en una nota que él había guardado por años. No te detengas. Gabriel la había llevado consigo en todos sus traslados. Esa nota, escrita cuando él tenía 6 años, era el único pedazo físico que lo conectaba con ella. Elena lo abrazó una vez más, no por lo que habían recuperado, sino por todo lo que sobrevivió intacto, por la esperanza, por la promesa cumplida. Elena dejó atrás el granero con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Ese mensaje, aunque breve, era una afirmación rotunda. Gabriel no solo había pasado por allí, también había tenido un plan. Cruzar. ¿A dónde? ¿Cuándo? Solo. Con ayuda. Las preguntas se agolpaban mientras conducía por la carretera vacía de regreso al motel. Esa noche no pudo dormir. Escribió durante horas en su cuaderno. Fechas, nombres, fragmentos de frases. Luis M., el nombre subrayado junto a Gabriel en la foto escolar, se convirtió en su nuevo eje. Necesitaba saber quién era. Podía ser un amigo, un testigo, tal vez alguien que también había escapado, o alguien que sabía cómo encontrarlo. Al amanecer, fue a una biblioteca municipal, pidió anuarios escolares de los años 90, registros de residencias juveniles, cualquier cosa. No fue fácil, pero en una publicación interna de la Fundación El Faro, encontró una carta firmada por un exalumno, Luis Mendoza. Hablaba de su tiempo en la residencia de Bakersfield. No mencionaba a Gabriel, pero su nombre coincidía. Buscó en 1900 registros públicos. Encontró una dirección en Fresno. Dudó unos segundos. Luego subió al coche y tomó rumbo norte. Fresno era más grande, más caótico. Calles densas, tráfico, ruido. Llegó a la dirección, un taller mecánico. Preguntó por Luis. Un hombre con manchas de aceite en las manos le dijo que sí, que trabajaba allí pero que salía tarde. Esperó en un banco frente al local durante horas. A las 6, vio a un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, con una leve cojera, cerrar la persiana metálica del taller. Se acercó con cautela. ¿Luis Mendoza? El hombre la miró desconfiado. ¿Quién pregunta? Soy Elena Ramírez. Busco a mi hijo. Se llama Gabriel. Creo que lo conociste. El silencio fue inmediato. Luis bajó la mirada. Se frotó la nuca. Luego, con un suspiro, dijo, sí, lo conocí. Estuvimos juntos en el faro. Dormíamos en la misma habitación. Elena contuvo la respiración. Luis la invitó a caminar hasta una taquería cercana. Se sentaron en una mesa del fondo. Luis pidió agua. Elena no pidió nada. Gabriel no hablaba mucho, pero escribía. Me dejó una carta. Cuando se fue, me dijo que si alguna vez venía alguien buscándolo, se la diera. Sacó de su mochila una hoja doblada en 4, amarilla por el tiempo. Se la entregó. Elena la desplegó con manos temblorosas. Reconoció la letra. Mamá, si esta carta te llega, es porque lograste seguirme. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si aún estás buscándome, pero yo sigo intentando volver. Hay un sitio al que siempre quise llevarte. Está en la costa cerca de un faro. Si llegas ahí me encontrarás. Abajo, una firma. Gabriel. Elena sintió que el suelo se le movía. Preguntó a Luis si sabía a qué faro se refería. Él asintió. Hablaba del faro de Point Reyes. Me lo mencionó muchas veces. Decía que si lograba escapar se escondería allí. Esa noche, Elena no volvió al motel.
Manejó hacia la costa. El camino era largo, oscuro, pero dentro de ella algo la impulsaba, una certeza, un latido. Detuvo el coche una vez para tomar aire. Miró el cielo sin estrellas y pensó que estaba más cerca de su hijo que nunca, que si se detenía, se arrepentiría el resto de su vida. Llegó a Point Reyes al amanecer. El faro se erguía solitario frente al océano, envuelto en niebla. Bajó las escaleras. Cada paso era una oración, un recuerdo, un latido más fuerte. Al llegar al último escalón, lo vio. Un joven de rostro delgado, con los ojos de Gabriel, sentado en un banco de madera, leyendo un libro viejo. Levantó la vista. La reconoció. No hubo palabras, solo un abrazo larguísimo donde el tiempo pareció deshacerse. Se sentaron juntos frente al mar. Gabriel no hablaba con fluidez. Su voz salía baja, quebrada, pero no hacía falta. Elena le tocó la cara, el cabello, las manos, como si quisiera reconstruirlo con las yemas de los dedos. Él sonrió tímido. Contó fragmentos. Cómo huyó, cómo sobrevivió con ayuda de desconocidos, cómo soñaba con ese día desde que aprendió a escribir su nombre de nuevo. Esa tarde, caminaron por la playa. Elena sacó una foto de cuando él tenía 8 años. Gabriel la tomó en silencio. Sus ojos se llenaron de agua. No la soltó durante horas. Durmieron en una cabaña alquilada cerca del faro. Cocinaron juntos algo sencillo. Gabriel se despertó en la madrugada temblando por una pesadilla. Elena lo abrazó sin hacer preguntas. Solo lo sostuvo hasta que volvió a dormirse. Al amanecer, tomaron té sentados en el porche, envueltos en mantas, viendo la niebla elevarse lentamente. Ninguno sabía qué vendría después, pero por primera vez en 17 años compartían el mismo tiempo, el mismo aire, y eso bastaba. Antes de irse, Gabriel la llevó a un pequeño cuarto donde guardaba sus cosas. Había recortes, dibujos, libros. Elena reconoció su propia letra en una nota que él había guardado por años. No te detengas. Gabriel la había llevado consigo en todos sus traslados. Esa nota, escrita cuando él tenía 6 años, era el único pedazo físico que lo conectaba con ella. Elena lo abrazó una vez más, no por lo que habían recuperado, sino por todo lo que sobrevivió intacto, por la esperanza, por la promesa cumplida. Años después, la pared de la habitación de Gabriel seguía intacta en casa de Elena. Ya no era un altar de búsqueda, sino un mural de memoria. Allí, fotos nuevas convivían con las antiguas. Una de las más recientes mostraba a Gabriel, ya adulto, sosteniendo a su propio hijo en brazos. Detrás, el mar de Point Reyes, como fondo permanente. Elena nunca volvió a mirar la vida con los mismos ojos. Aprendió a leer las ausencias, a caminar entre lo que falta. Se hizo voluntaria en un grupo de ayuda a madres que buscan. Cada historia que escuchaba tenía un eco, una grieta común, pero también una llama que no se apagaba. Gabriel, por su parte, fue lento en construir palabras, pero con el tiempo escribió un cuaderno. Lo tituló Cosas que recordé. Allí narraba sin orden ni pulso literario, pero con verdad. Contaba sobre los lugares donde estuvo, las personas que lo ayudaron, los silencios largos, los nombres olvidados. También hablaba de su madre, de su voz, de cómo la soñaba distinta a las demás, firme, paciente, sin rostro, pero con una presencia que le sostenía el cuerpo. A veces, Gabriel y Elena volvían juntos al faro, caminaban sin decir mucho, observaban el océano como quien espera señales. Nunca volvieron a hablar de lo que no sabían, porque ya no importaba. El pasado había dejado marcas, sí, pero también había dado forma al presente. Una noche, mientras cenaban juntos, Elena miró a su hijo y le dijo, «Yo también me perdí muchas veces, solo que seguía caminando». Gabriel sonrió, bajó la mirada y respondió, «Gracias por no rendirte». La historia de Gabriel no fue noticia, no hubo titulares. Nadie pidió explicaciones a las autoridades, pero para quienes la conocieron, se volvió un símbolo, un ejemplo de lo que puede hacer una madre cuando el mundo entero le dice que ya es tarde. Y para quienes aún buscan, sigue siendo un faro, no de certezas, sino de insistencia, de fe, de amor que no retrocede.
Si esta historia te tocó, si alguna vez te sentiste perdido o perdiste a alguien, suscríbete al canal. Aquí las historias no terminan. Aquí las seguimos contando.